¿Cómo Ah, estás? bien, mi querido Juan Carlos, aquí disponiéndonos a tener una tertulia sobre el eje nodal y los eclipses en este nuevo proceso que estamos próximos a vivir. Entonces, dispuesto, muy alegre de compartir contigo, muy en armonía con esta amistad astrológica y con los amigos que nos acompañan en distintas partes de Latinoamérica y de Europa, pues bienvenidos. Bienvenidos a todos los que estamos conectados en este instante. 7 de la noche, hora Colombia, estamos transmitiendo desde Bogotá. Si quieren a través del chat escribir desde dónde están ubicados, desde las distintas latitudes. Eh, pues, mi querido Martín, vamos a hablar de un tema que ha sido fascinante en el tiempo. Yo creo que no hay nada que deslumbre más la imaginación humana, los mitos, las leyendas y demás que los eclipses. Bien, llámese eclipse de sol, eclipse de luna. Desde la antigüedad los tenemos referenciados. Es más, los primeros escritos uniformes por allá en Asia Menor eh, tenían que ver con observaciones astronómicas de los eclipses. Eh, por eso digamos que deja una gran huella. Los eclipses en la historia humana han sido motivantes para poder o también bajar el poder. Mm. Han sido, han sido también puntos de suerte. Hay varias anécdotas de ellos. Quisiera iniciar esta charla con una anécdota que le sucede a Cristóbal Colón por allá en 1503, en donde se le daña uno de sus barcos. Está arreglándolo, tienen que desmantelar uno para crear otro prácticamente. Y en medio de eso, pues por supuesto no es como la era moderna que todo se hace en un mes, 2 meses, allá se demoraban años haciendo un proceso de estos. Y, y justo en el momento, los indígenas decidieron no darles más alimento a ellos porque estaban ofendidos de que estuvieran ahí parqueados tanto tiempo. Entonces Cristóbal Colón, con sus conceptos de navegación y astronomía, sabía que para esas fechas venía un eclipse de luna y convocó a toda la tribu a decirles, bueno, ustedes me tienen que ayudar o si no, me como la luna. Y claro, todo el mundo pues dijo que se va a comer la luna. Cuando empieza el eclipse, la luna empieza a volverse roja y empieza a sangrar. Todos los nativos decidieron ayudar de la mejor forma a todo lo que necesitaba Cristóbal Colón en esa época. Es decir, detrás de los eclipses hay una serie de historias que marcan unas pautas, unos cambios, unas transformaciones. Otra historia que quisiera traer a colación acá tan importante es cómo hace 50 años Albert Einstein eh, se gana el Nobel de Ciencia a raíz de un eclipse solar. Él, con ese eclipse solar quería demostrar la teoría de la relatividad. Cuando el Sol se oculta por la Luna, puede observar una estrella que está detrás y de esa manera, con esas observaciones pre-eclipse y post-eclipse, logra dar científicamente que el espacio-tiempo se curva por la masa de los objetos que tienen. Y gana el premio Nobel. Entonces, ahí ya estamos viendo un poco como la pauta de los eclipses, lo que trae, que es como reconocer ciertas cosas que con la conciencia tal vez no podemos y que cuando se oculta el sol por el paso de la luna, se deja ver. ¿Sí? Y lo curioso también con los eclipses es que el tamaño del Sol y de la Luna para nosotros los humanos es igualito. Es decir, el mismo diámetro que tiene la Luna y que tiene el Sol desde la perspectiva de la Tierra es idéntico. ¿Y por qué razón? Porque el Sol está 400 veces más lejos de la Tierra y la Luna eh, tiene un tamaño 400 veces menor que el Sol. Entonces es curioso esa sincronía que existe entre el tamaño y la distancia que hacen que desde la Tierra se vean exactamente igual. Entonces, cuando hay un eclipse de Sol, se ve la corona que es como la atmósfera del Sol, porque la logra tapar igualito. ¿Sí? Bueno, ya hablé mucho, mi No, estimado hombre, yo aquí Martín. encantado oyéndote.
Mira, estaba buscando ahorita una información, no me acuerdo, es un fraile que se ve perdido en la zona de Yucatán y está muy cansado y de pronto estamos hablando de la época de de la conquista y él tratando de descansar, porque estaba muy agobiado en la selva, se perdió. Cuando menos se da cuenta, cuando despierta, está rodeado de varios indígenas que lo están mirando y él les dice también, les dice, mire, si ustedes me sacrifican, yo tengo el poder de parar la luna y el sol, yo puedo tener el poder de apagar el sol. Y les echó todo el cuento del eclipse. Y los indígenas se quedaron mirando. ¿Y sabes qué pasó? Lo sacrificaron. Y empezaron inmediatamente cuando lo sacrificaron, publicitaron todas las tablas de los eclipses que conocían los mayas. O sea, él pretendió engañarlos Él pretendió engañarlos y no se dejaron. y no se dejaron engañar porque ellos lo conocían. Sí, hay muchas anécdotas con el tema de los eclipses y la palabra eclipse significa, el nombre mismo lo dice, ¿no? Es un corte, un ocultamiento. Eclipsar, ocultar o abandono, desaparición también significa. Y es uno de los fenómenos llamativos, muy llamativos, porque no tenemos eclipses todos los días. Entonces nos permite un darse cuenta, un antes y un después, porque hay un corte de la luz y una nueva aparición de la luz. Y en ese corte, en ese antes y después, hay fenómenos muy interesantes en la conciencia humana que se pueden precisar tanto a nivel colectivo y sobre todo en la carta natal de los individuos, cuando ese eclipse queda sobre planetas o sobre puntos muy sensibles de la carta. Y en la astrología moderna los eclipses ya no se ven como algo maléfico, es que en la antigüedad tenían un sesgo realmente desfasado de la realidad, se le consideraba algo terrible. Cuando había un eclipse total de sol, le decían los gobernantes, los astrólogos a los gobernantes les decían, y lo van a derrocar porque el eclipse queda exactamente sobre su sol. Hoy se sabe que propiamente no es así, pero sí, más adelante vamos a mirarla, cómo podemos utilizar el trabajo con los eclipses de sol y con los eclipses de luna, porque tienen temáticas diferentes. Y tú también me planteaste que hoy hablemos, toquemos entre los dos el tema del eje nodal, que es muy, muy interesante. Además, porque es que los eclipses van del eje nodal. Los eclipses ocurren en luna nueva, los eclipses de sol, y en luna llena, los eclipses de luna. Pero no todas las lunas llenas ni luna nueva son eclipses, porque hay una serie de características y una de ellas es que el eje nodal está implicado con esa luna nueva o esa luna llena, y por eso no todas las 13 lunaciones que tenemos en un año van a ser eclipse. Es correcto, es que el punto matemático que se muestra con el nodo norte y el nodo sur, o el eje nodal en la carta natal, es el punto donde se hacen los eclipses y, pongámoslo acá, es este el símbolo, ¿sí? Acá vemos al nodo norte y el nodo sur está ubicado totalmente opuesto, ¿sí? Estos ejes nodales, el 5 de mayo, van a entrar, van a cambiar de signo. Es decir, están más o menos 18, no, más o menos no, están 18 meses en el mismo signo zodiacal. Estuvo en los últimos 18 meses, ha estado en el eje Cáncer-Capricornio, que es un eje cardinal. Es un eje, ¿qué significa cardinal? Cambio de estación. Significa novedad, fuerza, liderazgo, ¿sí? Y va a cambiar en este momento porque el eje nodal se mueve en torno a las manecillas del reloj, es decir, al revés de cómo se mueven los planetas. Va a cambiar al eje mutable. ¿Qué es lo mutable? Es donde está que cambia la estación. Hay un antes y un después. Hay una flexibilidad. Hay una necesidad de cambio, de moldearse a lo nuevo que ya viene. Y justamente eso es lo que desde el 5 de mayo y por los próximos 18 meses vamos a vivir. Así como
Cáncer Capricornio le dio una sustancia a querer modificar unas viejas estructuras nodo sur en Capricornio, unas viejas fachadas que ya están caducas, unos gobiernos que se mostraron en todo su manejo oculto y demás, unas formas morales y sociales que ya están caducas y decimos, ¿y por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo? ¿Sí? Nodo sur. Y nodo norte en Cáncer, buscando ese centro, esa conexión íntima consigo mismo, ese retorno al hogar y la familia, que hasta en exceso nos llevó a la casa en 40 días, en cuarentena, en exceso, un nodo norte en Cáncer. ¿Sí? En este momento van a salir de allí, de ese punto cardinal, y se van a empezar durante 18 meses a tener la mutabilidad sobre la mesa, es decir, los niveles de adaptación, el permitirse uno el cambio. Eso va muy bien, pues para la época de pandemia y demás, yo diría que va muy bien ese nodos entrando en un signo mutable. Sí, los eclipses ocurren precisamente en el camino del eje nodal, y el eje nodal es el camino de desarrollo que estamos procesando como humanidad. Hay algo interesante acá, y es que los signos del zodiaco representan los 12 grandes arquetipos del inconsciente colectivo, y ahí cabemos todos los seres humanos que han nacido antes de nosotros, los que estamos aquí ahora y los que vendrán. Es decir, que a través de los signos del zodiaco tenemos una conexión con el campo emocional o campo astral de toda la historia de la humanidad, y podemos encontrar en esos signos una fuente profunda de sabiduría, pero también tenemos que ser conscientes que en esa memoria existen cosas atávicas, creencias en la conciencia colectiva que deben ser reemplazadas. Y por eso el trabajo con los signos del zodiaco, como herencia que recibimos de la humanidad, y nosotros somos humanidad, los planetas en esos signos se encargan de hacer una función, y es tomar una serie de cualidades de esos signos para poder brillar, los planetas son como un carro, y el signo sería como la energía que mueve ese carro. Los planetas tienen una función, cada planeta tiene una función muy clara y específica, y lo que mueve esa función son los signos del zodiaco, la energía que representa esos signos. Entonces, cuando un planeta está en un signo del zodiaco, está en contacto con la totalidad de esa información de la conciencia colectiva, tanto las partes más elaboradas como las partes más sombra, menos elaboradas, más duras. Por eso vamos a ver que todos los signos del zodiaco tienen una fama de algo, de algo no tan agradable, y tienen unas cualidades también muy valiosas. Y en ese sentido, cuando el eje nodal, el nodo norte y el nodo sur, que se demoran 18 años y 6 meses en volver al mismo punto, es decir, toda una generación, es decir, que hace 18 años atrás estaban también en Cáncer, Capricornio, porque todavía están ahí, y luego van a entrar, ahora vamos hacia el eje Géminis, Sagitario, y hace 19 años estaban en el eje Géminis, Sagitario. Están hablando de una puerta que se cierra y una puerta que se abre. Entonces, si tenemos el eje Cáncer, Capricornio como el eje de la relación, el poder y el pueblo en la comunidad, pero también las figuras de autoridad, la individualidad y la necesidad de conectarnos con nosotros mismos, y los eclipses que ocurrieron el año pasado se activaron en el eje Cáncer, Capricornio, y destapan, es como una especie de puerta que se abre, y estamos frente a la impotencia que tenemos con el coronavirus. Los gobiernos, las élites, no importa de qué bando son, estamos en una impotencia frente al coronavirus y el manejo de la economía mundial y de la salubridad y el futuro. Nadie en este momento puede decir qué va a pasar, si la cuarentena implica que se acabó el virus o no se acabó. Se sabe que no es así. Es decir, el eje cardinal tiene una temática, y tiene que ver con el poder. Y aquí es el poder de los poderosos, no son tan poderosos.
Esto es algo bien llamativo y el nodo norte que está en Cáncer dice, busquen el poder en ustedes, en su conciencia, en su interior y organícese para poder salir de esta situación. Resulta que ahora entramos al eje del pensamiento que es Sagitario-Géminis. En Géminis tenemos todo el conocimiento colectivo, la información que necesitamos para funcionar adecuadamente en la cultura en la cual nos movemos y en la cual participamos como seres humanos. Necesitamos saber un idioma, saber unas creencias mínimas, unas normas del entorno y además un exceso de información que no es relevante, pero ahí está. Y también necesitamos conocer parte de esa información para podernos relacionar como comunidad. También en Géminis tenemos la información de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Y en Sagitario, que es el signo complementario, es el eje del pensamiento individual, es el pensamiento más intuitivo que está buscando verdades profundas, pero que también se puede descontextualizar de la realidad. Se queda en el aire y le puede perder los pies en la tierra. Entonces el eje del pensamiento, venimos del eje cardinal, Cáncer Capricornio, que es el tema del poder, y los eclipses nos están demostrando que no tenemos tanto poder. Estamos hablando de ir a Marte y no somos capaces con el coronavirus, y ya estamos pretendiendo ir a Marte cuando necesitamos es arreglar los problemas de la casa aquí antes de pretender salir de este planeta a depredar otros planetas. Necesitamos arreglar claramente el nodo norte en Cáncer nos dice arreglen la casa, primero arreglen la casa, y arreglar la casa es ir adentro. Ahora el eje Géminis Sagitario, que es el eje del pensamiento, nos está hablando que vamos a entrar en unos cambios, como dices tú, mutables, mutación, es transformación, es puente, es preparación para iniciar un proceso donde ya no estamos atrás, vamos hacia el futuro y estamos en una transición. Y esto implica que para el desafío que estamos viviendo como humanidad, al abandonar el eje Cáncer-Capricornio, los antiguos liderazgos ya no nos sirven. Ya no nos sirven. No podemos pretender manejar este momento, lo que está pasando, con una visión del pasado. Y el eje Géminis-Sagitario nos está diciendo, preparémonos a transformar viejos paradigmas, preparémonos a aprender nuevas visiones del mundo que puedan ser aplicadas a la educación, porque esto que está pasando no es como para decir ya pasamos derecho, pasó la cuarentena y volvamos a lo mismo. Ese es un grave error, es un grave error y vamos a tener que ir con prudencia para poder ir aprendiendo cómo es que se va a manejar esta situación, pero no es un tema de salir de la cuarentena, es un tema mucho más de fondo, de aprender desde las escuelas, desde el hogar, el respeto por la madre tierra, el conocimiento de sí mismo. En Géminis es Castor y Polus. Es un signo, los signos mutables son signos duales que nos hablan de esa transición. Y Castor y Polus son dos estrellas, una se está apagando y la otra está brillando cada vez más. Y es el símbolo del ego, personalidad que se está apagando y el alma o el ser que cada vez está necesitando expresarse. Y este proceso del nodo norte entrando en el eje Géminis-Sagitario nos invita a abrir nuestra mente y nuestro corazón a las nuevas formas de ver el mundo. Ya hablé mucho. No, está perfecto, hermano. Me encanta. Y es que, para contextualizar un poco el tema de eclipses, porque seguramente muchas personas no saben a nivel de todo lo que se habla acá en astrología, y es que estos puntos que muestra el zodíaco son los eclipses. Ahí es donde se hacen los eclipses, de sol y de luna. Y entonces, ¿qué muestran estos puntos? Fijémonos cómo el nodo sur, ¿sí? Podríamos decir que es como una bolsa que está llena. Fijémonos, es como una bolsa, ¿sí? Que está llena de cosas, ¿sí? Mientras que el nodo norte es como una bolsa que está al revés, ¿sí? Entonces, cuando vemos el nodo sur o el nodo norte, estamos viendo de historia con el nodo sur e historia pasada. Es como lo que se habla un poco desde la mitología, que el nodo norte y el nodo sur es la cabeza y la cola del dragón, que se van a comer al sol o a la luna en los eclipses.
Entonces, ¿qué es la cola del dragón? Donde se excreta. ¿Y qué es la cabeza del dragón? Donde se come. ¿Sí? Lo que nos muestra el nodo sur, que es este que está aquí, en su paso, es aquellas cosas que debemos dejar atrás, aquellas cosas que ya están caducas, que tienen una fecha de vencimiento, que están buscando una renovación. Los últimos 18 meses acabamos de verlo transitando por Capricornio. Claro, en Capricornio hubo de todo, todavía hay de todo, ¿sí? Tuvimos a Plutón, a Júpiter, a Saturno, o sea, haciendo fiestas por ahí. Y 2018 y 19, nodo sur allí. ¿Qué está pidiendo el nodo sur allí? Un cambio de las antiguas fachadas, que ya no nos quedemos con la forma maquillada de la máscara, Capricornio es la máscara que nos ponemos para entrar al mundo, sino que desarmemos esa máscara. Entonces, ¿por qué tiene que ser un matrimonio para toda la vida? ¿Quién dijo eso? Cuando se habló del matrimonio, era una institución en donde la gente vivía hasta 60 años o 50 años, era el promedio de vida. Entonces, si uno se casaba para toda la vida, eran por ahí 20 años. Sí. Posteriormente ya, en este momento donde tenemos una etapa de vida de 84 o 90 años, pensar en matrimonio para toda la vida de 70 años de matrimonio, estamos hablando de que el ser humano entonces no puede cambiar, no puede renovarse, no puede tener otra ambición. ¿No? Ese es apenas un ejemplo y sin el ánimo de discutir si es o no válido estar uno en pareja para toda la vida. Pero de la misma manera es como una serie de estructuras sociales, un establishment, algo que se da por hecho de que debería ser social así establecido. Entonces el nodo sur pasando por ahí rompió toda esa dinámica. Lo establecido ya no es tanto establecido. ¿Sí? En este momento el nodo sur entrando en el eje Sagitario-Géminis, ¿qué va a empezar a romper? Cuando hablamos de Sagitario hablamos del más allá, de aquellos estudios que me van a permitir salir de lo que soy en este instante o de la cultura que tengo para encontrarme con una cultura más allá de la que conozco. Eso es Sagitario. Pero el más allá no solamente es el más allá del océano, o sea, el otro continente, sino el más allá de lo visible, es decir, la inteligencia superior, llámese Dios, como lo queramos llamar, o si somos ateos, de alguna forma pensar en que allá existe la biología o algo más. ¿Sí? Sagitario es como ese contacto que tenemos con algo que está más allá de nuestro propio cuerpo. Jung decía, y peleó precisamente con Freud porque decía, es que no todo es sexo, le decía Freud. Hay un instinto que está por encima de lo sexual, que se llama el instinto de la fe, de creer en algo más allá que está más grande de nosotros mismos. Llámese inconsciente colectivo, como lo queramos llamar, está más allá. Entonces, Sagitario, al entrar el nodo sur en Sagitario por los próximos 18 meses, lo que va a buscar es hacer lo que hizo con Capricornio, pero ahora con las religiones, con el pensamiento de los gurús, de la persona que creemos iluminada, del que está más allá, o de incluso no solamente a nivel de lo espiritual, sino a nivel de los estudios, que creemos que está más allá, las universidades que nos llevan a hacer un posgrado, un doctorado, un pregrado, bueno, más allá. ¿Sí? Entonces todo eso, el nodo sur pasando por Sagitario es como si lo reevaluara. Ya vamos viendo un poco como que esas reevaluaciones hacen en este momento que las universidades las veamos un poco flojas con todas esas estructuras que tienen de 4 o 5 años, en donde le meten a uno 3 años de pura carreta y solamente un año de sustancia, ¿sí? Y es como si se estuviera de pronto reevaluando. Ya vamos viendo por la misma cuarentena que se está reevaluando lo presencial y lo virtual y todo el tema de educativo, ¿sí? Pero lo que busca en el fondo ese nodo sur pasando este año, estos 18 meses por ahí, es como que tengamos un pensamiento crítico frente a todos esos temas, que nos cuestionemos si realmente aquella religión que seguimos o aquel gurú o aquel iluminado que seguimos, si más bien no debemos es buscar la iluminación interna propia o buscar el conocimiento, no tanto que nos lo estén dando, sino la sed de conocimiento interna, porque ¿qué pasa? Cuando el nodo sur está
en un punto, el nodo norte, que es la cabeza, que es lo que come, que es donde se proyecta a futuro, está en Géminis, ¿sí? ¿Y Géminis qué es? El contexto que tenemos al lado. Entonces, un poco lo que está haciendo el nodo sur en Sagitario es diciendo, no necesitamos tanto de ir hacia afuera, a tantas partes, sino que tal vez todo lo tengamos aquí, en casa, en el vecino, en el amigo, en el del lado, ¿sí? Y es como si ese nodo norte nos hiciera una conexión con nuestros hermanos, vecinos, amigos, contemporáneos, coterráneos y demás. Creo que en cierta medida un poco lo que está sucediendo con las fronteras, con los aviones, con el turismo y todo, seguramente este nodo norte en Géminis va a hacer que se active el turismo interno, ¿sí? Que busquemos ir más bien a tierras cercanas, a conocer y a reconocer lo que tenemos al lado, ¿sí? Y eso en muchos niveles, no solamente en el turismo, sino en el académico, en el emocional, de muchas formas, como reconocer qué tenemos en el barrio, en lo que está al lado, aquí el vecino, ¿quién es el vecino? ¿Sí? Un poco como eso. Sí, estás tocando un tema porque la entrada al eje nodal es ahora en mayo, el 5 de mayo, si no estoy mal. 5 de mayo. Pero la astrología no funciona como decir, a partir del 4 de mayo estábamos y a partir del 5, así es como la naturaleza, hay una interfase, hay una zona mutable que siempre hace de puente, como decir, el sol cuando está bajando por el occidente y se oculta, todavía se ve la luz, o cuando está empezando a bajar, hay luz, pero ya nos vamos hacia la noche. Entonces hay una interfase, y tú lo estás diciendo, estamos en la interfase del final de Capricornio entrando en Cáncer, y es muy llamativo que donde está el nodo sur, que es en Sagitario, y eso está asociado a los viajes largos, los temas de la aviación, está parado. Nos pararon. Y la forma de aprender en casa, que sería Géminis, en la escuela, todo dice, los niños a estudiar a la casa. O sea, ya nos está indicando que lo que nos viene hacia adelante es las formas de estudiar y las formas de valorar el conocer el mundo se están replanteando. Muchos de los conocimientos que traemos del pasado no lo realmente es pérdida de tiempo y los estudiantes se quejan muchísimo. He hablado a lo largo de muchos años en la consulta con profesores, tanto de las universidades como profesores de escuela, donde los muchachos se paran y les dicen, dígame, ¿para qué me va a servir eso? Dígame, ¿para qué me pongo a dedicarme a una serie de estudios que me están forzando, quitando la alegría, la vida, me están atormentando si yo no voy a usar eso? Si yo no voy a hacer... Eso me lo dijo en una ocasión mi hijo, ¿por qué me están forzando a estudiar matemáticas si yo no me voy a dedicar a las matemáticas? Entonces creo que este nuevo enfoque nos va a llevar, este comienzo de decir, primero tenemos que parar y volver a valorar si los conocimientos que tenemos son fundamentales para la vida. Y veníamos fugados hacia afuera, muy hacia afuera, y nomás hablando del turismo. Hay cosas muy bellas en cada país. No necesitamos gastarnos una fortuna para ir a otro continente. No es que eso esté mal, es muy valioso, pero tenemos cosas muy bellas ahí donde estamos paradas. Probablemente desde el jardín o el parque que tengamos cerca de nuestra casa hay árboles, hay pajaritos. O sea, tenemos que volver a conectarnos con lo más cercano. En lo más cercano está nuestra vida. Y también lo más cercano somos nosotros mismos. Y en ese sentido, Géminis habla de la necesidad no solamente de estudiar cosas para informarme o cosas que, con todo el respeto, no es posible que los jugadores de fútbol, los astros del fútbol, ganen una millonada impresionante y los médicos, las enfermeras y los profesores sean muy mal pagos. En este tipo de crisis es donde vemos el valor real de las cosas. ¿De qué nos sirve que un X o Y jugador sea una figura y todo un país se rinde ante él? A ver, ¿dónde está su capacidad de servicio, de ayuda? Seguramente algunos lo hacen y aportan su dinero, pero hemos invertido los valores. Y esta conexión del nodo norte
entrando en Géminis nos va a decir, valoren lo que verdaderamente es útil para la vida. Y con el nodo sur en Sagitario, también esa bolsa que viene pesada, esa bolsita que representa el nodo sur nos dice, hay muchas ideas del pasado, que vienen del pasado que no, pero hay muchas ideas que vienen del pasado, de nuestros ancestros, de nuestros indígenas, de nuestras culturas madres, de los maestros espirituales que hay que contextualizarlas en el aquí y ahora de Géminis e introducirlas en la escuela, en la industria. Hay que aprender esas enseñanzas, hay que volverlas pragmáticas, fáciles, como decir un mindfulness en las universidades, porque lo están haciendo ya, o en las empresas. O sea, tenemos que también darle cabida a la llamada información espiritual de una manera práctica para tener una buena calidad de vida. Y estos 18 meses que vienen, que es el eje nodal, pues vienen con unos fenómenos muy interesantes que llaman eclipses, que es apagamos la luz y prendemos la luz. Hay una muerte y un nacimiento. Y hay unas diferencias fundamentales entre cómo se trabajan los eclipses de sol y los eclipses de luna. Porque esos eclipses nos están hablando para todos los seres humanos y para todos los seres vivos que hay unos fenómenos que vienen del cielo que están transmitiendo una energía cósmica y que nos van a ayudar a darnos cuenta. Entonces, vamos, si te parece, hago una explicación muy cortica, Juan, de los eclipses de sol y de luna y cómo pueden ser utilizados. Maravilloso, de una. Los eclipses de sol solo ocurren en luna nueva, pero no en todas las lunas nuevas, sino hay una característica por la declinación, no nos vamos a enredar en eso, y porque el eje nodal tiene que estar ahí presente, si no, no es solamente, es una luna nueva, tiene que estar el nodo ahí. Es decir, es lo que en astrología llamamos una conjunción de dos planetas. Esos son los eclipses del sol, y una conjunción es un momento de comienzo, pero también de confusión. Nos puede confundir si no estamos atentos. Otra de las características es que el eclipse de sol, ¿qué pasa? Viene la luna y corta el sol, es decir, lo apaga. El sol es la vitalidad, es el centro. Y eso nos está indicando que ese punto donde está el sol y la luna lo corta, algunos astrólogos, o especialmente hay un astrólogo que se lo recomiendo, se llama Antonio Polito, que tiene un libro muy bueno que se llama Eclipses, Luces y Sombras en el Cielo. Es un astrólogo venezolano que tiene un trabajo especial sobre el tema, y él nos aporta el concepto de punto oscuro, donde ocurre eso, ahí hay un punto oscuro. Ese punto oscuro, cuando ocurre sobre un planeta, nos está diciendo algo. Llegó el momento de cortar un rol, de cortar una situación del pasado. Porque si hace 18 años se presentó en el eje Géminis-Sagitario una tanda de eclipses, pues 18 años después, 19 años después, esa experiencia que viene del pasado necesita ser revisada, y si ya no tiene sentido, se corta. Por eso la luz del sol es cortada y empieza un nuevo proceso. Cuando el sol se corta, y el sol es muy importante porque es el centro de nuestro sistema solar y es el yo soy, pues está hablando de un corte vital. Yo no estoy diciendo con esto que la persona se muera, no, sino que algunos roles ya no son esenciales a nuestra evolución. Y es un Martín, momento... Dime, Martín, Juan. y es que eso que estás diciendo es maravilloso, porque donde va pasando precisamente los ejes nodales están pidiendo ese corte, ¿sí? Si tenemos un planeta ubicado, o el mismo eje que está haciendo un retorno a los 18 años, está diciendo vamos a hacer un corte de estos 18 años, estamos cerrando un ciclo, un momento. Pues mira, el niño nace y tiene su eje nodal en el momento del nacimiento en X lugar. Los que nacieron hace 18 años atrás, el nodo norte estaba en Cáncer o en Géminis. Digamos que, suponiendo para el ejemplo, estaba en Cáncer. Era un bebé que hubo un corte, salió del vientre de la madre, y hay un cambio dramático. Respirar, salir de un ambiente acuoso, cálido, oscuro, y de pronto frío, seco, solo, y además yo tengo que aprender a caminar, a hablar, a defenderme por mí mismo. Se corta el cordón umbilical. Eso es un eclipse que habla de un corte, y 18 años después le dicen, señor,
usted ya es mayor de edad y su papá y su mamá no responden por lo que haga, sino usted responde ante la sociedad y asúmase como adulto y tiene unas posibilidades de autonomía. Eso, ahí lo podemos ver reflejado. ¿Qué hace un eclipse? Un eclipse nos está diciendo, y lo he visto en casos de personas, incluso aquí en Colombia hay una imagen pública que el 4 de julio, que se produjo el año pasado, un eclipse de sol sobre el sol de él, después lo que ocurrió le dice, corte, ya no más, ya no más, ya no más. Ya no más porque se quedó en el pasado, y si sigue en el pasado para su evolución y la evolución de su campo de influencia, pues ya no lo necesitamos. Así tenemos que interpretar el eclipse de sol. Claro, y es que es un helicoide, la vida es una evolución que está en espiral. Entonces, si a los 18 años, que hay ese nacimiento, ahí no solamente estamos hablando del hijo que nació, sino del papá y la mamá que también están generando un corte. Antes eran seres individuales, ahora son papás. ¿Sí? Entonces hay un cambio radical, un corte. Y esos cortes tienen 18 años de vigencia, ¿sí? Cada 18 años hay un ciclo. Y si ese nodo pasa por un planeta personal, o Sol o Luna, o los mismos nodos lunares personales, hay un cambio al cual responder, al cual hay que decirle qué hay que hacer. O sea, aquí vamos a dar un nacimiento, un renacimiento. Sí, en ese sentido es bien importante ver que tenemos que abrirnos al proceso. O sea, nosotros con la energía, con lo que ocurre en la vida, lo que necesitamos hacer es fluir, como es el nacimiento de un bebé. El canal de parto es fluir, que es complejo, que sí, pero si es fluido, hay vida. Estos cortes es bueno que vayamos mirando, según nuestra carta natal, dónde ocurren ese eje Sagitario-Géminis, si hay planetas ahí. ¿Qué cortes? Cortar no significa que votemos, sino roles que ya no van más, porque como la conjunción en el eclipse de sol es una siembra, dice, hay una cosecha nueva por dar de otra manera o en otro ámbito de la vida, o ya se terminó ese ciclo vital, ese rol, y prepárese para otros, no se quede en el pasado. Cuando se le hace una resistencia a estos procesos de transformación que plantea el eclipse de sol, generalmente la persona enfrenta una serie de derrotas, porque apagar el sol, yo no sé si ustedes han presenciado un eclipse total de sol, yo he tenido la fortuna de vivirlo, se vuelve oscuro completamente, como si fuera esta hora de la noche, y en cuestión de 3, 4 minutos vuelve otra vez la luz, porque hay diferencias en la duración de los eclipses. El eclipse de sol son unos cuantos minutos donde vivimos una muerte y otra vez nace la vida, se renueva la vida. Entonces, en ese sentido, les recomendamos y nos recomendamos a nosotros mismos estar abiertos a esta posibilidad de ir mirando dónde tenemos que ir haciendo unos replanteamientos. Eso no es que ocurre el día del eclipse, hay como una creencia, ¿no? Eso hay una transición antes y posterior a la fecha del eclipse. El eclipse de luna, bueno, están preguntando que, ¿cómo se llama el libro? Es Eclipses, Luces y Sombras en el Cielo, de Antonio Polito, se llama así nuestro compañero astrólogo, muy bueno. Vamos a ver si lo invitamos un día a esta tertulia, ¿no? Claro, se lo merece, es un compañero, un ingeniero y además un excelente astrólogo que ha hecho un trabajo maravilloso sobre los eclipses, los ha realmente resignificado. Y también el eclipse de luna tiene otra temática, ocurre en la luna nueva, en la luna llena. Y en la luna llena tenemos la máxima expresión de la luna, se ve enorme, como la luna se vuelve el espejo del sol, se ve completamente iluminada. Pero resulta que la Tierra se interpone entre el sol y la luna y se corta la luz de la luna. Entonces, sí, es bien interesante preguntarnos si qué es la luna. Es nuestro yo emocional, es nuestra nutrición, está asociada a nuestro mundo inconsciente, porque son dos tipos de energías muy diferentes. La del eclipse del sol tiene que ver con la energía vital, roles que han sido vitales en nuestra vida, se van a ir, deben desaparecer para darle pie al nacimiento, como en el vientre, a unos nuevos roles vitales. Y el eclipse de luna está hablando de algo muy interesante y es la posibilidad de sacar a la luz una serie de memorias del pasado
que ya no nos sirven, que son de alguna manera como en nuestro computador, memorias que tenemos archivadas. Si el eclipse de luna toca un planeta por conjunción, o sea, lo toca en el mismo signo o por oposición al frente, o tenemos muchos planetas en ese eje donde ocurre el eclipse de luna, pues van a salir a la luz una serie de memorias del pasado, se van a ver y tenemos la oportunidad conscientemente de diluirlas y desvanecerlas. El año pasado, bajo un eclipse de luna, una amiga que venía en una tensión importante con su pareja y no se podía adaptar a estar viviendo en la relación y en la ciudad donde está viviendo, unos días antes le dijo no más, y el día anterior del eclipse le dijo no más, y cogió las maletas y me voy, y se acabó, se acabó, se acabó. Hizo una gran crisis, y de pronto ella solita como que entró en razón y dijo, no, sí tiene sentido que me quede. Esto es como una costumbre tal vez que he tenido en el pasado. Eso hace el eclipse de luna. Tenemos la posibilidad de ver, de observar a partir de alguna situación de la vida cotidiana, tenemos la oportunidad de ver algunos patrones de nuestro inconsciente, unas memorias que arrastramos del pasado, que podemos conscientemente decir, borrémosla y hasta luego. Y si estamos trabajando con procesos de terapia, esos eclipses nos ayudan precisamente a limpiar nuestro mundo emocional. Esa es la diferencia. Son dos tipos diferentes, porque es que el sol es nuestro centro, nuestro ego en el sentido de yo soy, y es el ego el que va a ser eclipsado o va a morir para que salga la luz de nuestro espíritu. Y en la luna va a ser nuestro ego emocional, nuestro yo emocional, la que va a necesitar sacar esas historias o esas memorias del pasado que a nivel emocional nos generaban sufrimiento, para decirles, las trascendemos, las podemos curar, podemos permitir que se libere una energía diferente a la que hemos emocionalmente acostumbrado a utilizar para resolver nuestras diferencias. Ahí les comento las nuevas formas de ver los eclipses. Bellísimo, hermano. Es que cuando hay un eclipse de luna, por ejemplo, este primer eclipse con el que nos vamos a enfrentar en el eje Sagitario-Géminis, que va a ser el 5 de junio, acá lo podemos observar. Esto está con hora Bogotá. Claro, no va a ser visible acá en Bogotá, ¿sí? Pero en otras latitudes va a ser visible, creo que en Asia. ¿Cómo es un eclipse de luna? El eclipse de luna se ve la luna roja, sangre, la luna de sangre, llamémosla. Y lo que está pidiendo es, hay que hacer una transformación con esas viejas memorias, con eso ancestral que viene allí. Debemos dejar que drene, como sangra la luna, llamémoslo, ¿sí? Se drena con las lágrimas, se drena con una expresión emocional, con una catarsis, ¿sí? Y tú decías algo ahorita muy bonito, y es como los planetas que toca esta luna llena o este eclipse de luna, lo que están buscando es rehacer esas memorias. En este caso, fíjate que lo que va a rehacer son las memorias de Venus, porque Venus tiene un papel protagonista en todos estos eclipses que vienen, ¿sí? Porque además está en retro. Entonces es como si se estuviera reevaluando en este próximo eclipse del 5 de junio las relaciones. Seguramente la cuarentena nos hizo verlas cara a cara, ¿sí? Y viejas memorias frente a ese tema, o darse uno cuenta de cosas, o discernir la relación, poner en evidencia, porque la luna llena pone en evidencia algo. Cuando llega un eclipse, recordemos cómo Einstein descubrió la teoría de la relatividad con una prueba contundente, es decir, los eclipses dan unas pruebas contundentes de una evidencia, ¿sí? Y en cierta medida lo que nos está mostrando para este 5 de junio es los contactos que tiene es con Marte-Neptuno y con Sol-Venus, ¿sí? Entonces estamos trabajando una serie de memorias que vienen de las relaciones
y de la forma como tenemos de ejecutar en el mundo Marte, de qué quiero y cómo lo saco adelante. Seguramente ahí esta luna viene a hacer una reevaluación emocional de todo esto, para dar una nueva visión. ¿Qué es la nueva visión? Pues nodo sur en Sagitario, ya no necesito tanto del mundo externo. Es que fijémonos cómo signos como Sagitario, Capricornio, donde ha estado el nodo los últimos años prácticamente, son signos sociales que están afuera, es lo de afuera, que se está reevaluando. Y el nodo norte pasando por todos los signos de adentro, Géminis, Cáncer, está pidiendo es, ¿dónde estoy yo como individuo? Una evaluación interna, personal, individual. Tal vez esta temporada de eclipses que va a arrancar el 5 de junio con esa Venus, pide, y como la Venus es el regente de Tauro, y allí está Urano, está pidiendo todo un proceso de reestructuración. Y tal vez sintonizarnos con esa energía del ambiente. ¿Qué es sintonizarnos con esa energía? Con la mutabilidad, con la adaptabilidad. ¿Sí? Darwin decía las evoluciones que las especies que evolucionan son las adaptables, las que están dispuestas, las que están disponibles. ¿Sí? Tal vez este nodo norte en Géminis y este primer eclipse nos está invitando a estar dispuestos y disponibles a la vida como viene, como está. ¿Sí? No tanto a lo que nos habíamos imaginado que debería ser. Tal vez el nodo sur en Sagitario está pidiendo renuncia a los sueños que creías que deberían ser, para darte más bien la posibilidad de conectarte con el presente y con el ahora, Géminis, con lo que hay, ¿sí? Y Venus en Géminis en retro seguramente está elaborando un proceso de reconstrucción con lo que hay. Sí, es bien interesante el tema que estás tocando, Juan, porque el eclipse es un darse cuenta en la conciencia. No es algo que podamos decir simplemente eso pasa todos los días, sino realmente es como cuando decimos se me prendió el bombillo, me estoy dando cuenta de algo que no había visto antes. Y en ese sentido, del nodo sur, nosotros le hemos dado el poder del conocimiento en Sagitario a figuras de autoridad, porque las hemos puesto en un pedestal a ciertas ideologías religiosas o científicas, a ciertos dogmas. En Sagitario, un aspecto sombra de Sagitario es el dogma. Mi verdad es la única y desconozco la verdad de los demás. Y el nodo norte en Géminis nos dice, necesitamos verdades más reales, aplicables a este momento en Géminis, en la comunidad. Géminis está asociado al pensamiento comunitario, colectivo. Y también nos dice, hay mucha información que no nos sirve, tanta publicidad que hay en el papel periódico, tanta cosa, eso es útil para la vida, es válido para la vida. O sea, en Géminis, este eclipse de alguna manera nos está diciendo para dónde vamos a actuar, porque Marte está en cuadratura al nodo sur y al nodo norte y Neptuno. Si actuamos para seguir apalancando el pasado, sobre todo estamos hablando de un eje mutable, de mutación, de cambio. Nos está diciendo los últimos 18, 19 años, nos fuimos, chao, quedaron atrás. Hay cosas valiosas, maravillosas. Vamos hacia el futuro, estamos dejando el vientre de los últimos 18 años y estamos entrando en otra etapa, en otro tipo de conocimientos. El eje Géminis-Sagitario también significa ideas que están en este momento en la sociedad que no son aceptadas, pero que pueden ser avances científicos o espirituales. Y normalmente cuando hay ciertos científicos planteando ideas novedosas, por ejemplo, ocurre con el coronavirus, hay gente que está lanzando ideas. El dogma académico o el dogma religioso o el dogma científico o los dogmas personales que cada uno de nosotros tiene, esas verdades inamovibles, no nos dejan ver que hay otras posibilidades. Por lo menos podemos decir, experimentemos a ver, y cuando experimentemos,
podemos ver si realmente es útil o no es útil y nos pueden estar dando una pista para resolver muchos asuntos humanos, pero nos podemos estar negando la posibilidad simplemente porque dice yo no creo en eso. O sea, aquí en el eje del conocimiento, Géminis, Sagitario, lo primero que vamos a plantear es, no se trata de decir yo creo o yo no creo. Verifique, compruebe, Sí. mire. Activa tu pensamiento crítico, yo creo que es Sí, esta invitación, tu pensamiento, no lo que piensa el gurú, el líder afuera, o los libros, o las academias, sino tú desde lo que has recibido y captado en esta vida, cómo lo evalúas, ¿sí? Yo creo que, Martín, yo creo que este nodo, hablando a nivel económico, porque como Venus está implicado allí, es una invitación a sacar a Géminis en estos 18 meses en todo su esplendor. Miremos qué es Géminis en la mitología y demás. Trata sobre Mercurio, era el dios de los mercaderes. El mercader era el que lograba poder tener un estatus social similar al que venía de sangre azul. ¿Sí? Es decir, gracias al comercio y a la interacción, lograba subir de nivel. ¿Sí? Prácticamente lo que nos está pidiendo este eclipse es que la reconstrucción tiene que ser dada a través del mercadeo, de la comunicación, de la interacción. Y para entender un poco más esa dinámica, miremos dónde está el regente, en Cáncer. Entonces, acá, ¿qué es lo que importa? No importa la globalización y la masificación, sino importa el individuo. Entonces no se trata de mercadear algo para el mundo entero y masivamente, como la industrialización nos lo ha metido, sino se trata es de que voy a comercializar algo para ti, para alguien específico, para personalizar la situación. ¿Sí? No se trata de hacer algo masivo, se trata de hacer algo único, exclusivo, algo que va al corazón, Mercurio en Géminis. ¿Sí? sí, incluso empecemos por los mercados comunales. Vamos, ahí está Mercurio en Cáncer que dice, en vez de comprarle a las grandes cadenas de productos transgénicos, ¿por qué no le compramos al campesino hermano de Sí. nuestra localidad y que cada pueblo y cada nación haga eso? Es un llamado porque en el libro de los cielos está inscrito cómo es que podemos fluir, pero el libro de los cielos no nos obliga. El nodo norte, el eje nodal, nos dice, mire, ahí hay un camino, una sugerencia, por esa vía hay fluidez. Y el nodo sur nos dice, no, la fluidez está en lo que veníamos haciendo del pasado. Por eso insisto que en el eje del pensamiento, los viejos liderazgos que, que traemos en la sociedad y a nivel personal, el viejo liderazgo que traíamos a nivel personal, no funciona. Nos va a decir, mute, cambie. Seguramente hay elementos valiosos del pasado que hay que resignificar o rescatar, que dejamos olvidados. Una propuesta con los eclipses es, ¿qué nos pasó hace 18 años atrás, 19 años atrás? Y eso que tiene que ver con el momento que estoy viviendo hoy y cómo puedo resignificar esa historia. Y también en ese sentido, el nodo norte nos está indicando que necesitamos volver, al llegar a Géminis, volver a conectarnos después de esta cuarentena, nos está pidiendo conectarnos de una manera nueva. Hay personas, yo personalmente tengo ya amigos fallecidos por coronavirus, personas cercanas, ya no las voy a volver a ver. Y al volver a salir afuera, al ver a las personas, me dará alegría, pero estamos ya en un mundo distinto, que mutó, que cambió y necesitamos en el eje del pensamiento volverlo a leer. Y esta es la clave para la carta individual, depende en qué casas se dé este encuentro Sagitario-Géminis. Si es en la pareja, si es en el trabajo, si es en la recreación, en el hogar, en la profesión, en los estados de soledad o es consigo mismo, pero estamos en una mutación. Por eso hay una temática de eclipses, no es un solo eclipse, hay varios eclipses en este eje y luego nos veremos en 18 años. Es decir, hay una serie
de introducción de información que viene del campo de conciencia, tanto del macrocosmos, porque esto viene del cielo, como de la conciencia colectiva. Eso hace los eclipses, que en ese apagón de la luz y en ese nuevo inicio de luz, emerja de la conciencia colectiva y emerja del mundo del cosmos, del macrocosmos, con el cual estamos unidos completamente, emerjan nuevas cualidades. Y la idea es que estemos abiertos a captar, a darnos cuenta. Cada uno puede observar en su propia vida qué cosas están pasando. Yo creo mucho en la astrología de la vida, no solamente en la astrología que podemos ver en un programa, que es muy valioso, pero la astrología, el dibujo que está ahí es solamente una representación como la radiografía que tiene un médico, pero para hacerle la cirugía al paciente, el médico no utiliza la radiografía para coger el bisturí como información para actuar sobre el cuerpo del paciente. Pues así pasa con la astrología. Necesitamos actuar sobre esta vida, este campo de conciencia, y preguntémonos de esos conocimientos que traemos de atrás o esas creencias, ¿cómo los podemos resignificar en términos de hoy? Y qué porque Géminis también nos dice, aprenda del colectivo. O sea, hoy no más, ya tenemos que aprender a comercializar por internet. Y muchas personas que podemos decir la tecnología no se me da bien o la tecnología no me gusta, yo por internet no salgo, pues la invitación es, abra la puerta del entendimiento y permítalo. Y también en el sentido de la información espiritual, porque el nodo sur viene del pasado y nos dice, hay sabiduría en el pasado, mucha sabiduría que puede ser vivenciada y nos puede ayudar a organizar la sociedad del presente. Y nos puede ayudar también mucha de la información espiritual y llamada esotérica se puede aplicar en el mundo de la ciencia. Creo que va a haber, a partir de este Géminis Sagitario, una dinámica de crecimiento en el mundo alternativo, pero un mundo alternativo muy aterrizado, no especulativo, sino muy aterrizado a la vida cotidiana, a la solución de necesidades que tenemos los seres humanos como individuos y como comunidad. Ese esoterismo del pasado, eso ya viene ocurriendo con fuerza, pero bajo este Géminis Sagitario, este eje, con el nodo y con los eclipses, va a haber un incremento de esa nueva mentalidad en todas las instituciones de todo tipo y en nuestra vida personal. Sí, de acuerdo. Yo diría varias cosas ya como para ir cerrando el tema, y es como el inicio del eje nodal que cae el 5 de mayo, que es lo que estamos viendo en pantalla. Ahí entran los ejes, ¿sí? Nos está mostrando una dinámica, ¿sí? La dinámica, que es lo que nos da tanto este inicio como el primer eclipse que se forma, que es con Venus en Géminis. Entonces, nos está mostrando Venus que tiene una gran participación, y como Venus es el regente de Tauro, pues Sol, Urano y Mercurio van a tener una gran participación. Pasándolo ya a niveles, contextos, palabras. Hagámonos amigos de la comunicación, hagámonos amigos de la tecnología, démonos el permiso de estar más bien aquí y ahora. Lo que nos está diciendo el nodo sur en Sagitario es, no nos vayamos tanto al cielo, sino aterricemos, ¿sí? Acá, ¿quieren ser espirituales? Es aquí y es ahora, no con imágenes de luz, sino haciendo luz de nuestros actos, ¿sí? Movilizándonos con el vecino, con el amigo, ¿sí? ¿Y cómo lo está pidiendo en este caso? Solo Urano lo que está diciendo es, la tecnología es importante. Si peleas con el computador y si tienes la visión de que el computador es difícil, no es la vía, ¿sí? Fluye más bien con el tema. Hazte amigo del computador, hazte amigo del celular. Es algo que está diciendo Sol Urano, ¿sí? Y permítete la comunicación, Mercurio. Con Venus en Géminis, generemos arte a través de eso y construyamos, reconstruyamos a nivel del intercambio, es lo que está pidiendo ese Géminis, ¿sí? El intercambio debe ser vital. El aprendizaje,
Miremos cómo también Géminis tiene que ver con esa figura del mico que pregunta y dice y se sube a los árboles y se baja, esos Géminis, ¿sí? Y tal vez el eje nodal, el nodo norte pasando por allí nos está invitando a conectarnos con esa juventud de preguntar, de jugar, de indagar, ¿sí? De ser bien precoz como era ese Mercurio en la mitología, ¿sí? Y buscar esa interacción con el entorno inmediato. Yo creo que para estos momentos de crisis, activar esa dinámica y sintonizarnos con ese eje nodal. Recordemos que el eje nodal trae el motivo de vida, es la brújula de la carta natal, es lo que está mostrando, esa brújula de Jack Sparrow, que decía, Jack Sparrow decía, ¿qué quiero? Y ahí es donde apuntaba la aguja, ¿sí? Esa misma aguja es el nodo norte. Si le apuntamos al nodo norte, estamos sintonizados un poco como con la ola del momento, con la ola de lo social, del inconsciente colectivo y demás. Y pues por supuesto mucho más si tenemos planetas en Sagitario, Géminis, que están pidiendo esa renovación y ese cambio y esa conexión con Géminis. Eh, Digamos sí, que los eclipses también tienen algo, y es que ayudan a transmitir la energía que está haciendo, eh, mm, digamos así, son moduladores de la energía de los planetas transpersonales. Porque los planetas transpersonales, ahí vamos a tener a Urano por 5 años más en Tauro, van a haber muchos más eclipses y el nodo va a cambiar de lugar, de eje en 18 meses. Neptuno, que está presente en Piscis, le queda un buen tiempo todavía en Piscis, cerca de unos 8 años, si no estoy mal, estoy especulando así por encima, me puedo equivocar. Y Plutón todavía tiene un tiempito en Capricornio, cerca de unos 4 años todavía, si no estoy mal. Entonces, estos eclipses son a nivel colectivo moduladores de esas fuerzas. Eh, como son los planetas más lentos y son los que dan jerarquía, son en realidad los que introducen los grandes cambios, los otros planetas de alguna manera son los que van facilitando esa regulación o esa amortización de la energía de estos planetas transpersonales. Y pienso que lo más importante en este momento es abramos nuestra mente y abramos nuestro corazón al eje Sagitario-Géminis, al eje del pensamiento, de la cultura Sagitario aplicada a lo cotidiano, a las relaciones humanas. Con ese Venus ahí también nos está diciendo necesitamos dialogar, porque el pensamiento crítico no es criticar, porque la palabra crítico se ha asociado a criticar. El pensamiento crítico es la capacidad de ver, de darnos cuenta, pero no se trata de atacar a las personas, ese es un grave error en las discusiones. Atacamos a la persona y no atacamos el problema. Necesitamos Venus en Géminis humanizar nuevamente, no deshumanizar las discusiones. Necesitamos no atacar a las personas, sino sentarnos a resolver las diferencias, y Venus, que es el bienestar, pero también es la paz, los acuerdos, nos está invitando, porque nosotros estamos observando en varias partes del mundo los mismos gobernantes dentro de un país están tensos, todos quieren dar una opinión y seguramente hay buena intención de todos, pero todos jalan para su lado. Y en Géminis con Venus es el bien común y necesitamos decir, tenemos que ver es el bien común, no el bien individual de Sagitario que dice yo tengo la razón y se la impongo a los demás porque sí, en esta cuarentena hay que abrir todo ya, porque la plata, y si no, yo voy a perder mi plata, sí, pero a costa de cuántos muertos, o vamos a que todo el mundo se encierre, nadie salga para que no haya un muerto, pero todos perdemos. Entonces necesitamos sentarnos a descubrir nuevas formas de relacionarnos. Venimos del eje Cáncer-Capricornio, que es el poder político, al eje Géminis-Sagitario, que es el eje de la cultura, del pensamiento. Necesitamos dejar de insultarnos porque somos diferentes, porque pensamos distinto, volvernos más blandos de corazón y entender que el otro desde su posición, aunque a mí no me parezca, es como ve el mundo y tenemos algo mucho más en común. Habitamos el planeta Tierra y no nos podemos bajar de esta nave, ni lo podemos sacar del planeta. Entonces, ese Venus en
en Géminis nos habla de llegar a manejar unas adecuadas relaciones humanas, Venus con Neptuno, porque nos está diciendo sensibilidad, hablemos desde el alma, desde el corazón, apliquemos el corazón a la cotidianidad y seamos claros también, no nos enredemos con situaciones que pueden ser muy nebulosas y confusas, pero nada prácticas. Es en ese sentido. Dime. Bueno. Martín, y es que el eje mutable trabaja la dualidad. Uno a Géminis y a Sagitario no le puede estar diciendo, a ver, elija, ¿helado de fresa o de vainilla? No, hombre, dele la bolita de fresa y la bolita de vainilla. O sea, es decir, aquí hay un tema de poder tener las dos cosas. Es decir, no se trata de decir, somos de los buenos. No, somos buenos y malos, depende del contexto. Soy el peor con mi ex y soy el mejor con mi nueva novia. Sí, es decir, somos de los dos. Querer ser solo de una sola pieza, ¿sí? Y decir, es que yo soy solamente de los buenos. Eso no se puede con ese eje mutable. Acá se trata es de entender la diversidad, poder entender que en la combinación del blanco y el negro, del día y de la noche, de la felicidad y la tristeza, en esos contrastes es que está la humanidad. Todo es doble en este planeta, ¿sí? Es decir, el computador en el que estamos hablando en este instante, su código fuente es booleano, es decir, ceros y unos. La luz que tenemos que nos está iluminando tiene un positivo y un negativo. Pero cuando ya lo trasladamos todo eso a nivel humano, es como si quisiéramos ser solo de una sola pieza, ¿no? Somos día y noche, somos consciente e inconsciente. También un poco ese nodo norte andando por Géminis, lo que está pidiendo es que entendamos nuestras dos zonas, la zona externa y la zona interna, lo extrovertido y lo introvertido, y las dos hacen parte de la misma humanidad. Entonces, yo diría que con este nodo también es una invitación un poco a ser más tolerantes con lo que creemos que no somos y con lo que somos. Es como la visión de la sombra, tiene que ver con Géminis. El gemelo oscuro, Caín y Abel. Sí, bueno, siempre los dos opuestos, pero los dos opuestos hacen parte de la misma sustancia, como en un mito o en una fábula. Uno no puede hablar del héroe sin el antihéroe, porque sin el antihéroe no aparecen las virtudes del héroe, ¿sí? Ambos son necesarios y son importantes. Entonces también un poco es como hacernos amigos de esta dualidad que rodea la vida. Sí, precisamente ese Venus-Neptuno nos habla de esa sensibilidad que pueda ser aplicada a cosas útiles a todos, tanto para mí como para los demás. No es solamente la sensibilidad, porque Géminis es un signo colectivo, si lo vemos a nivel global. Tenemos una oportunidad de limpiar una serie de memorias en los ejes mutables, memorias del pasado, de mutarlas, de cambiarlas. Y eso hace el eje Sagitario-Géminis, introducir nueva información o antigua información que no hemos tenido en cuenta y dejar en el pasado informaciones que ya están descontextualizadas para el ser humano de hoy, para el mundo de hoy. Las fechas de los eclipses, tenemos el 5-6 de junio, el 5 de junio, 4, incluso eso depende del lugar del planeta donde estemos. Es un eclipse lunar y ya sabemos que los eclipses lunares nos permiten trabajar las memorias que están escondidas, las podemos limpiar, decantar, dejarlas salir y sobre todo si en algunos casos toca un planeta muy cercano en eso hay unas diferencias en los astrólogos que dicen 5 grados, otros 10, otros dicen solamente 3 grados de distancia. No importa. Si notamos que hay un tema emocional que se está alterando, pues ahondemos en él y digamos es la oportunidad de que salga a la luz y lo podamos limpiar. Entonces los eclipses lunares nos van a ayudar a hacer conciencia de algo que traemos almacenado para poderle quitar el poder si sobre todo es algo nocivo. Son creencias, el eje del pensamiento nos pide quitar ciertas creencias que ya no necesitamos. Y eso hace el eclipse lunar. Si es un eclipse de sol, es energía que le hemos empleado a roles.
a Es el siguiente. situaciones y nos dice, no va más, no va más. El otro eclipse es el 21 de junio y es un eclipse solar. Por eso hicimos la diferencia entre los dos. Luego tendremos el 4-5 de julio. Ese es un eclipse en Cáncer, a 13 grados de Cáncer. Y el 29 de noviembre es un eclipse lunar prenumbral que ocurre en Sagitario. Hay algo que se me olvidaba. Si el lugar donde está la luna en el eclipse es el lugar que va a ser decantado a nivel emocional, el sol que está en el otro lado, porque esto es una oposición, una luna llena, el sol tiene la posibilidad de vibrar desde la casa que está al frente o desde el signo que está al frente. Eso también es interesante para que lo observen cada uno en su carta. Si hay una parte que se eclipsa en los eclipses de luna y hay que limpiar unas emociones que hay ahí, nos sirve saber que del otro lado, en el punto opuesto, complementario a 180 grados, en el signo opuesto y casa opuesta, está el sol que nos dice, aquí hay luz, para que puedas apoyarte para limpiar esa memoria que ya no necesitas o que puede ser perjudicial. Entonces, pues bienvenidos. Ya el año entrante, 2021, será el 26 de mayo, un eclipse lunar total en 5 grados de Géminis. 10 de junio, eclipse solar nuevamente a 6 grados de Géminis. 18 de noviembre ya empiezan los eclipses en Escorpio. Cambio de eje, empieza a preparar el cambio al eje Tauro-Escorpio. Y luego 4 de diciembre, eclipse solar en 13 grados de Sagitario. Ahí tenemos un buen tiempo. Yo creo que lo que hay que rescatar de ese calendario de eclipses, Martín, es que el primer eclipse que tenemos es de Luna, y es que está tratando Luna, Marte y Venus, ¿sí? Sí. Y lo que está buscando es cambiar viejas resistencias emocionales. Tal vez es un eclipse para poder depurar emociones a nivel relacional, porque está Venus de por medio. Y Marte también, Marte y Neptuno. Y yo creo que la invitación también es un poco como a desmontar dogmas, desmontar ideas que de pronto nos están, ideas religiosas o ideas espirituales que nos están marginando y nos están haciendo menos sociables y menos comunitarios. Y la invitación es a romper eso para irnos más a la vida real, ¿sí? Al vecino, al amigo, al hermano, a la comunidad que nos rodea específicamente, ¿sí? Y no tan espirituales por allá. Entonces, derritiendo nieve en el monte del Himalaya y ni siquiera puedo saludar a mi mamá. ¿Sí? Entonces, es un poco como la espiritualidad se hace desde casa, desde lo que tenemos al lado, ¿no? Es un poco como romper viejos gurús, viejas historias, viejos paradigmas de lo que debería ser espiritual o moral o religioso. Como la luna está en Sagitario, yo me puedo creer el que tengo la razón en la casa, ¿no? Porque es mi punto de vista, porque yo lo he vivido, porque yo soy una autoridad y el sol, eso me está diciendo la luna, eso hay que limpiarlo, bájese de esas memorias. Si vamos a tener sobre esa fecha del 5 de junio, eso no es que ocurra ese día, sino unos días antes, unos días después lo podemos ver, es el momento de decir, el tal Juan Carlos y el tal Martínez nos dijeron que el tal eclipse de luna es para que la luna, nuestro mundo emocional, se pueda limpiar, salga a la luz, como coger el computador y decir, uy, esta información, no, esto ya pasado. Es una oportunidad de limpiar. ¿Y qué nos ayuda el sol en Géminis que dice, es más importante tener la razón, yo tener la razón, o es más importante comunicarme con el otro? Y ahí está Venus, de corazón, tener una buena relación. Tengo un amigo que dice, escoja cuando estamos así en tensiones, él tiene un dicho que dice, escoja entre tener la razón o tener paz. Y creo que para este eclipse es muy importante eso. Si quieres tener la razón, te vas a quedar solo y amargado, emocionalmente aislado. Si quieres tener paz, puedes concertar, puedes renunciar al pináculo de tus creencias o de creer que tienes la última palabra y te puedes conectar con la comunidad, con la gente del entorno, lo que tú estás diciendo. Yo puedo pararme en una serie de argumentos religiosos, políticos, científicos, o de mi experiencia de vida, decir esta verdad es así, punto y punto y punto y punto.
o renuncio a eso y digo, qué bello es compartir, celebrar la vida, tomemos, como decimos aquí en Colombia, una publicidad, seamos amigos, tomémonos un café o sentémonos a hablar de cosas bonitas, sentémonos, Géminis pertenece al pensamiento comunitario, lo que es común y nos une, y no a las grandes teorías que nos pueden separar y desgarrar y terminar en guerra. Entonces, eso lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana y pues para especificar en qué parte de la carta, pues hay que ver la carta, ustedes pueden sacar sus cartas por internet y mirar las efemérides y decir, ocurre en este lado. Y si no ocurre en un escenario donde no hay ningún planeta ni nada, ahí hay un eje, ese eje La casa. existe, ahí hay unas casas y las casas son escenarios de la vida. Pero es que yo no tengo planetas ahí, no, pero ahí tiene escenarios y en ese escenario hay vida y ahí va a ocurrir ese replanteamiento. Si le cae sobre unos planetas, maravilloso, ese planeta que es tocado necesita ser decantado, limpiado o redefinido. Y hay algo importante, es que el planeta que acompaña al eclipse, sobre todo en el eclipse de Sol, es muy importante porque es el que, como el Sol se pierde esa autonomía, ese planeta queda libre y nos puede mostrar de pronto que no lo usamos tan bien. En este caso es un eclipse de luna. En el eclipse de Sol es donde se trabaja mucho el planeta acompañante. En los eclipses de Sol, el planeta que esté cerca a 3 grados del Sol ahí pegadito, a veces es Mercurio, puede ser Venus, nos dice, mire, dése cuenta cómo está usando esa cualidad. Bueno, hay mucho para explorar ahí, pero lo que importa de esta astrología y lo que procuramos con Juan Carlos en este espacio es que hagamos una astrología para la vida, para la conciencia. Fácil, no se trata de las últimas interpretaciones astrológicas, sino que una palabra, como dicen por ahí en la iglesia, una palabra bastará para sanarnos o para salvarnos. Entonces, cojamos lo significativo, lo que podemos usar, en vez de pretender coger lo más grande, porque el que mucho abarca poco aprieta, y lo útil y práctico, que es Géminis, nos dice, hágalo útil. 1 más 1 es 2, si eso le sirve, úselo y haga maravillas con eso. Eso, lo útil y lo práctico. Para terminar y cerrar, lo útil y lo práctico es, primero, ¿qué fechas importantes hay? 5 de mayo, cambio de eje nodal. ¿Sí? 5 de junio, primera eclipse que tenemos de luna. Y ese primer eclipse es muy significativo porque nos está mostrando una ruta de acción para salir de esta crisis. ¿Cuál es la ruta de acción? El comercio, el intercambio, Géminis, pero el intercambio con Mercurio en Cáncer, personalizado. ¿Sí? Pensemos en eso cuando vayamos a generar nuestra estrategia de negocio para el resto del año. Es importante acá que no se piense masivamente, sino personalizado con Mercurio en Cáncer. ¿Sí? Eso sería como así 2 palabras de síntesis a nivel práctico y concreto. Y una última reflexión y es, generemos nuestro pensamiento crítico. O sea, ¿a dónde va Vicente? ¿Cómo es? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Sí, ¿A ¿para dónde va dónde va la Vicente? gente? ¿A ¿Para dónde dónde va va toda la Vicente? gente? Es al revés. Sí, tal vez este nodo sur en Sagitario durante 18 meses nos está pidiendo es, ay, no estemos siguiendo a gente, a gurús afuera, busquemos nuestra propia sustancia, creemos un pensamiento crítico. ¿Sí? Eso es tal vez una de las ideas que vienen ahí. Bueno, Martín, no sé si quieres hacer una última reflexión o ya cerramos. Creo que ya cerramos, ya usamos mucho Géminis. Ya es hora. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este ejercicio de hacer una astrología para la vida, para la conciencia, para el bienestar, para las buenas relaciones humanas. Entonces les agradecemos su presencia porque ustedes son parte fundamental de este proceso. Y en 8 días, a esta misma hora, Hablaremos, ¿no? Seguramente a la estaremos luna por allá. llena, es muy Sí, probable. con la luna llena. A nivel de resumen, también si tienes planetas en Sagitario o Géminis, pues simplemente es activar un poco lo que acabamos de hablar. Sí. Si tienes planetas en Géminis, rompe paradigmas de lo que hay allí de unas creencias filosóficas y demás. Alguien O sea, escribió por ahí que si es sobre el ascendente o sobre cualquier planeta, ¿qué representa eso? El ascendente es una forma de verme a mí mismo, de volver sobre mí mismo, pues está diciendo, mira en ti mismo profundamente qué tienes que cortar o revisar
al frente del ascendente está el descendente, el tú, el otro, el encuentro, el socio, la pareja, el mundo. Ahí se va a presentar. No es nada ni bueno ni malo. Tenemos que eliminar el concepto bueno o malo por conciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y Y desde la sobre cualquier psicología, planeta, sí. sobre cualquier planeta es lo mismo. ¿Qué función cumple ese planeta? Marte, acción; Venus, bienestar, placer; Urano, cambio. Pues simplemente nos está diciendo, sobre ese escenario se va a activar o desactivar algo. Sí, palabra final para los ejes nodales: corte. A mí me encantó ese tema de que pusiste, de que a los 10 uno nace y hay un corte, a los 18 años hay otro corte y a los siguientes 18 años otro corte. La gente que ha tenido el eje Cáncer Capricornio en este año ha estado en un corte. ¿Sí? Un corte. Un corte. ¿Sí? Es un renacimiento. Bueno, mi querido Martín, pues muchas gracias a todos nuestros participantes. Tuvimos casi 300 en hora pico. Se han ido saliendo, entrando y demás. A todos muchas gracias. Estaremos atentos a sus preguntas y demás que hagan debajo del video. Bueno, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche. Así es, nos veremos. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, nos vemos.